Le quiero dar la bienvenida desde la Ciudad de México a nuestros estudios al doctor Jorge Eduardo Pascual, presidente del Parlamento Iberoamericano de Educación. Doctor, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Me llama mucho la atención su premisa de que son los padres los que educan y las escuelas enseñan. Explíquenos un poco más acerca de esto para entender el contexto. No es que eduquen, y sobre todo a mi edad, sé perfectamente que nací en un mundo, en un país, en el que los padres educaban, no habían renunciado a la educación. Una tergiversación de nuestra legislación hizo que la Secretaría de Instrucción o de Enseñanza se convirtiera en Secretaría de Educación, y esa tergiversación hizo que la gente creyera, que los padres creyeran, y ahora creen más, en que las escuelas están para educar y no exactamente para enseñar. Y se ha renunciado mucho a la educación familiar y llevan a sus hijos a educarse a la escuela. No es la tarea de la escuela. La tarea de la escuela es enseñar, y una nueva enseñanza. Ya hablaré de los grandes errores de la enseñanza en México. Y lo entiendo. Y en Iberoamérica, por cierto. Claro, y en Iberoamérica. Lo entiendo muy bien, lo entiendo claramente. Entiendo claramente a qué se refiere y espero que nuestro público, nuestra audiencia también lo entienda así, en esta diferenciación. Pero bueno, ya pasando a otro campo, hay dos temas en este momento importantes. Desde el año pasado estuvimos reportando la situación que enfrenta Chile con el tema de la educación. Estamos viendo lo que está enfrentando Ecuador ahora. Y yo le quiero preguntar, ¿usted qué opina acerca de esta oportunidad de libre mercado para que el sector privado participe de la educación ofreciendo opciones institucionales, o si el Estado debe asumir la responsabilidad de la educación de sus pueblos? ¿Cree usted que puede haber un punto en común, puede haber alguna forma de funcionar en ambos ramos, o tiene que definirse por alguno de los dos? Mire, el tema de Chile lo entiendo desde que llegaron a imponer el sistema en Chile los Chicago Boys. Chile fue el ejemplo de la globalización o la derechización de América Latina. Ahí empezó el tema, el planteamiento de la globalización entendida como el apoderamiento de los pueblos por parte de los grandes países ricos del mundo para imponer su criterio, la globalización no entendida como una oportunidad de todos los seres humanos, de todos los países, para incorporarse a los grandes medios de la comunicación, a los grandes medios del financiamiento, sino tener que incorporarse desapareciendo sus historias y desapareciendo sus fronteras. Por eso el tema de Chile comenzó bien, ahora están en un gran problema, porque ahora pretenden que la educación sea subsidiada por el Estado y se privatice en un sistema mixto de difícil solución, pero quizá mejor que el planteamiento del Ecuador. Mire, el Ecuador, lo que está sucediendo es lo que nos podía suceder en México. Allá cerraron 14 universidades. En México podíamos cerrar 800. 800 donde las gentes van por una contraprestación de 1,500 pesos a recibir una calificación mensual, y al final de 4 o 5 años recibir un título que les sirve muy bien para colgarlo en su cajón de bola o en su taxi, porque no van a funcionar como profesionales de nada quienes se han educado en escuelas. Quizá esto de Ecuador es un agresivo acto de un gobierno izquierdista que no deja de tener razón, no deja de tener razón en querer mejorar la enseñanza. Mire, el ejemplo de México es gravísimo. Acordaron la presidencia y la lideresa de la educación crear una modernización de la educación. Y la modernización consiste en hacer, para empezar, que los maestros se evalúen, que los maestros pasen un examen. Esto es solo una barbaridad, porque ¿sabe qué examen van a pasar los maestros? El examen de información, el examen de un programa que viene de 1920. De un libro de texto gratuito que viene en 1958. Hoy los maestros que dan información ya no sirven. La información la bajan los muchachos de la computadora. Hoy la educación tiene que evolucionar y modernizarse.
Pero ni crea que por eso pensamos que es mejor la educación que hay en los Estados Unidos. En los Estados Unidos están creando fábricas de robots. Por eso tenemos que modernizar la educación en los países de Iberoamérica junto con con países como Estados Unidos, para crear una educación moderna, cultural, que es lo que no hay en Estados Unidos. Si yo a un muchacho salido de high school en Estados Unidos le pregunto qué escribió William Shakespeare, me va a preguntar quién es William Shakespeare. Y si le pregunto dónde están los Andes, puede que me lo confunda con los Apeninos, porque no aprenden historia, no aprenden geografía, menos historia, no aprenden literatura, mucho menos en Miami, donde hay latinos, literatura castellana. Les pregunto quiénes son los clásicos y no van a saber decir ni quién es Miguel de Cervantes Saavedra. Entonces queremos crear una verdadera revolución en la educación, pero cierta, moderna, posible. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Muy interesante.